concepto de transmedia o narrativa transmedia, como todos saben, fue un concepto que introdujo Henry Jenkins, un investigador de Estados Unidos, ahora hace 11 años, en un artículo publicado en enero del 2003. Él habla de transmedia storytelling, narrativa transmedia, que son estas narrativas, relatos, que empiezan en un medio, puede ser un cómic, puede ser una película, puede ser una serie de televisión, y se van expandiendo, el relato se expande a otros medios. Por ejemplo, un relato puede empezar en un cómic, Batman, Superman, después en el caso de Superman, a la década siguiente, en los 40, ya había programas de radio, después hubo programas seriales en el cine, series de televisión, en los 70 tuvieron los largometrajes, y ahora vuelve la otra serie de largometrajes también. En los 90 y los 90-2000 tenemos la precuela, ¿no? Smallville, que cuenta la juventud de Superman. Entonces vemos que el mundo narrativo de Superman se fue expandiendo a partir del cómic, se fue expandiendo en otros medios. Y esa es una característica. La otra característica es que esa expansión oficial, que sería el canon, se complementa con lo que hacen los usuarios, la gente, los fans. Los fans hacen parodias, escriben fanfiction y la suben a fanfiction.net, hacen un vídeo remix de entre Superman y Spider-Man y Harry Potter y lo suben a YouTube. O sea que también los usuarios, los fans, participan en esa expansión del mundo narrativo. Y estos son un poco los dos componentes. Claro, generalmente cuando se habla de transmedia storytelling, se habla de Star Trek, se habla de Star Wars, se habla de la serie Lost, digamos, fenómenos bastante contemporáneos. Y con un grupo de colegas, con Paolo Bertetti de Italia y Matthew Freeman, que es de Inglaterra, de Nottingham, Universidad de Nottingham, nos juntamos un día, empezamos a charlar y bueno, cada uno de nosotros estaba investigando cosas del pasado, ¿no? O identificando estrategias transmedia que tuvieron estas características, pero en producciones del pasado. Y así que fue Matthew Freeman, él estuvo investigando Mago de Oz, estuvo investigando Superman. Mi amigo Paolo Bertetti tiene un libro publicado en Italia sobre la historia de Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro nace a principios del siglo XX en las revistas Pulp, ¿no? En la prensa popular, después pasó al cómic, después hubo novela, bueno, hubo un despliegue hasta la película de Schwarzenegger en el año 75-76. O sea que, y por mi parte, yo estuve investigando el tema del Quijote, estuve investigando un cómic argentino, el Eternauta, que es del 58, digamos, pero que después tuvo varias ramificaciones y usos incluso actuales, ¿no? O sea que un poco cuando decimos esto de arqueología del transmedia es ver el transmedia antes de Star Trek, ver el transmedia antes de Star Wars. Y que yo pienso que si vamos excavando, vamos a llegar a la Biblia, por ejemplo, ¿no? Porque la Biblia tiene esta característica, no es un relato, ¿no? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, digamos, la historia de Jesucristo, es un relato que se fue expandiendo. En 2000 años aparecieron otros personajes, aparecieron santos, mártires, ¿no? Y ese relato donde se contaba por escrito en la Biblia, pero se fue contando en las paredes de las iglesias, en los vitrós, se fue contando en toda la iconografía popular, ¿no? La pintura, la escultura, y había producción de usuarios, y sí, porque si uno va a las iglesias están los exvotos, estos pequeños cuadritos, ¿no? Donde se cuentan pequeñas historias de milagros. O sea que también había un componente de los fans, digamos. O sea que podríamos decir que el relato bíblico también es un relato transmedia. O sea que esta arqueología del transmedia empezaría, digamos, desde mediados del siglo XX para atrás, ¿no? La irrupción de estos contenidos hechos por usuarios que se apropian del contenido oficial del canon, que está cubierto por el copyright, y hacen lo que quieren, introduce una nueva serie de conflictos, ¿no? Esto, bueno, Henry Jenkins y muchos otros investigadores lo han analizado. Por ejemplo, bueno, cuando los abogados de las editoriales que publicaron Harry Potter mandan los abogados, ¿no? A cerrar los blogs de los chicos donde escribían nuevas historias de Harry Potter, y se armó esta famosa Harry Potter Wars, la guerra de Harry Potter. Eso lo cuenta Jenkins en su libro del 2006, y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que, bueno, la misma señora Rowling, la autora de Harry Potter, ella ahora, ya que terminó un poco el mundo narrativo oficial, abrió su propia web, pottermore.com. O sea, hace 15 años mandaba abogados y ahora ella busca el contacto directo con los fans y pide que le manden cosas. Y yo creo que esa es la actitud que hay que tener, ¿no? No hay que despreciar a los fans. O sea, ¿qué empresa manda a los abogados? A sus mejores clientes, a los que compran los DVD, los libros, los que van al cine, los que compran videojuegos. Claro, eso es ridículo, ¿no? En ese sentido, licencias como el Creative Commons vienen a cubrir este vacío, ¿no? Y yo creo que
a medida que pasa el tiempo, las mismas empresas se van a estar dando cuenta que no tiene ningún sentido perseguir a los fans que hacen cosas. Primero que es inútil, porque cierran un blog y le abren otro. Y por otra parte, hay una energía narrativa que brota desde abajo y que hay que aprovecharla. Pero incluso desde la perspectiva de Hollywood, desde la perspectiva del branding y del capitalismo, de las marcas, cada vez que un chico hace una historia de Harry Potter, un vídeo, incluso una parodia de Harry Potter, el poder de la marca crece, el valor de la marca en el mercado crece. O sea que también en ese sentido es doblemente idiota ir a perseguir este tipo de producciones. Y yo creo que bueno, poco a poco va a haber un recambio generacional. Quizá los viejos creadores, la idea de autor, ¿no? La señora Rowling, el George Lucas y toda esta gente venían de una idea de autor y de que ellos pensaban, no sé, dueños de su personaje. Pero la historia nos demuestra que cuando un mundo narrativo se hace popular, los personajes son de todos, ¿no? Ya se pierde el poder sobre el personaje. Así que yo creo que es un momento de tensiones, pero bueno, yo creo que hay un aparato legal que protege esto y yo creo que poco a poco esto va a ir creciendo y se va a ir estabilizando esta situación. A ver, primero, ¿qué entendemos por cultura popular, ¿no? Porque si en Estados Unidos popular culture es cultura de masas, sí. y acá culturas populares sabemos que es otras cosas. Es más, cuando Barbero hace toda su teoría de las mediaciones, lo que hace Jesús Martín Barbero es oponer la cultura de masas a la cultura popular, ¿no? La cultura industrial, la cultura del business, a la cultura de las clases subalternas, basadas en la reapropiación, etcétera, etcétera. O sea que boom de culturas populares, o por lo menos hubo siempre, si los investigadores la descubrimos en los años 80 otra cuestión, pero siempre hubo este tipo de producción, llamémosla más alternativa, folclórica, digamos, fue cambiando la denominación. Si vemos esta cultura de los fans, de la ciencia ficción, en los años 30 se hacen las primeras convenciones de ciencia ficción. Esto de disfrazarse, ir a una convención, a un congreso de ciencia ficción, no lo inventaron los Trekkies, no lo inventaron los seguidores de Star Wars. Esto se inventó en los años 30 en la ciencia ficción, por lo menos en Estados Unidos. Hay fotos en blanco y negro de gente disfrazada de robot en los años 30, iban a las reuniones, ¿no? O sea que esto ya estaba presente ahí. Se va reciclando, va adoptando nuevas formas y desde el mundo de la investigación se lo conceptualiza de manera diferente. Lo que sí tenemos ahora, la gran diferencia es que al haber redes sociales y medios digitales, es que esto aflora mucho más. Porque antes se juntaban 3 o 4 frikis de Star Trek y hacían una revista fotocopiada, un fanzine, en los años 70. Claro, ahora, ¿qué hacen? Arman un portal, cualquier evento que hagan inmediatamente puede tener repercusión a escala planetaria. Digamos que estas comunidades de fans ahora se han vuelto globales. Los seguidores de Lost, los Losties, eran una comunidad global. Y los seguidores de Star Trek y los seguidores de Juego de Tronos forman una comunidad planetaria, global, y eso realmente es nuevo, ¿no? Yo he estado leyendo mucho McLuhan. En el año 2009 estuve 3 meses en Toronto trabajando con Bob Logan, que era un discípulo de él, y realmente McLuhan es muy interesante, digamos. Sabemos la historia de McLuhan, que era muy popular en los años 60 y sus colegas lo odiaban. Cuando se muere en 1980 entra en el ostracismo total. McLuhan no había que leerlo en las universidades, ya sea por izquierda o por derecha, ¿no? Porque para el pensamiento más revolucionario McLuhan era un electroimperialista que no criticaba a los medios, el sistema capitalista, y del otro lado la ciencia más empírica, cuantitativa, decía McLuhan es un charlatán porque no tiene método, ¿no? ¿Dónde están los números? ¿Dónde están las estadísticas? ¿No? Y bueno, en los años 80, una vez que ya él dejó de molestar porque no estaba físicamente, entró en una fase de ostracismo, y vuelve en los 90, vuelve cuando la revista Wire, en principio de los 90, lo pone a McLuhan en el staff de Santo Patrono. Ya hay una clave, ¿no? Después hay autores como Paul Levinson, que ya a finales de los 90 publican un libro que se llama Digital McLuhan. Empieza a decir, lo que decía McLuhan no estaba tan loco, ¿no? Muchas de las cosas que decía McLuhan hoy nos sirven para entender esto. Y de ahí un poco nace este interés mío también por la ecología de los medios, que es el primero que habló de media ecology fue McLuhan en algunas conversaciones privadas en los años 60. Después Neil Postman, que era también su colega en Nueva York, él habla públicamente, abre un curso de media ecology en Estados Unidos, un poco ahí se institucionaliza el tema. Yo creo que esta media ecology que McLuhan trabajó de manera bastante salvaje, diríamos, a partir de sus intuiciones, hoy hay instrumentos para poder, digamos, hacerla más metodológica, más lo que le pedían a McLuhan en los 60. McLuhan siempre es útil y yo estoy convencidísimo que de acá a 200, 300 años
cuando se cuente cómo eran los estudios de comunicación del siglo XX, va a quedar un nombre o dos, y uno va a ser McLuhan. Cuando nosotros decimos, la teología en el siglo XII, XIII, ahí estaba Santo Tomás, y los otros ni sabemos quién estaba, ¿no? O hablamos de el inicio de la sociología en el siglo XIX, ahí estaba Durkheim, estaba todo, sí, y los otros son ilustres desaparecidos, ¿no? Y yo creo que cuando se habla de la teoría de la comunicación en los años, de cómo fue en el siglo XX, o en la segunda mitad del siglo XX, va a quedar McLuhan. Y en ese sentido es muy útil. Releerlo. Y abro un paréntesis, porque en este momento hay una tendencia a releer a McLuhan como si fuera Nostradamus. Esto lo dijo McLuhan. Sí, McLuhan, él ya preveía que iba a estar Internet. Yo creo que McLuhan, en ese sentido, me parece, no era Nostradamus. No era tanto un futurólogo. Él estaba hablando de su realidad, donde el New Media era la televisión, estamos en los años 60, cuando él habla de aldea global no hablaba de Internet. La aldea global para él era el 21 de julio del 69, 1.000 millones de personas mirando el alunizaje, todos al mismo momento. Eso era la aldea global de McLuhan, ¿no? Él decía, como antes estaba el bardo, ¿no? En la época de Homero, tocando y cantando la historia, y toda la comunidad alrededor del bardo escuchándolo, ¿no? Esa es la aldea global, no era Internet, era otra cosa. Internet es una conversación de millones de personas e intercambio. Pero eso hay que andar con cuidado, ¿no? Yo no lo leo en clave futurólogo, Nostradamus, McLuhan. Yo veo otras cosas, trato de extraer su forma de análisis. Quizá que lo que no se terminó de hacer bien, yo creo que a mí me interesa trabajar mucho en eso. Por ejemplo, McLuhan reconocía patrones. Él como que tomaba fotos de gran angular, ¿no? O una foto de Google del espacio. Cuando uno se aleja en Google Maps, ¿no? Entonces uno ve patterns, ¿no? Las zonas de desierto y las zonas verdes. McLuhan tenía una concepción de medio muy amplia, ¿no? Porque para él medio era la rueda, era la ropa, era un medio, ¿no? Digamos, tiene casi un sinónimo de tecnología. Ahora bien, si hablamos de narrativa transmedia, como dije antes, hay dos características, que es el relato se expande en diferentes medios y, digamos, la expansión no es solo oficial, el relato oficial, sino que también la gente participa en la expansión. Ahora bien, tú me dices la sala de lectura. Claro, yo creo no forzar demasiado las cosas, pensar que la sala de lectura puede ser considerada como un medio de esta perspectiva McLuhaniana, como una tecnología o como un lugar, ¿no? Claro, ¿qué pasa en esa sala de lectura? ¿Solo se leen libros? ¿O también puede ser un lugar donde se generen expansiones narrativas, se genere fanfiction, se generen representaciones, performance? Claro, jugando un poco con los conceptos, ahí sí podría engancharse esto con algo de narrativa transmedia, como que podría considerar la sala de lectura como un espacio, como un medio más, donde la gente se expresa y puede expandir determinados relatos que ya existen, ¿no? Sería un poco el equivalente a fanfiction.net, es un portal donde cualquier persona sube una producción de fanfiction. Bueno, ¿por qué no pensar la sala de lectura como un laboratorio de producción narrativa, donde a partir de ciertos relatos que pueden nacer ahí dentro o venir de afuera, se expanden ahí dentro? Podría ser uno de estos, una posibilidad de enganchar o crear un link entre esa experiencia y el concepto de narrativa transmedia. Porque la otra sería analizar lo que pasa ahí dentro desde una perspectiva narratológica, el sujeto que quiere algo, aplicar, no sé, prop o Greymar, pero sería un análisis ya semiótico de lo que pasa ahí dentro. Desde una perspectiva más de la narrativa transmedia podría ser ese un poco el link, ¿no? Considerar a esta sala como un medio más, un entorno más de producción. Claro, si es solo para leer, claro, yo podría estar acá leyendo Conan el Bárbaro o estar en la sala de lectura, no cambia mucho, pero si eso se transforma en realidad en un polo productivo, llamémoslo así, puede ser interesante.